Ángel también, y de alguna manera un poco esta introducción que yo quería hacer, la estuvo haciendo cuando habló de Rafaela, porque este tema del desarrollo territorial sostenible lo traje de mis visitas a Rafaela en el año 2009, 2010, donde estuvimos estableciendo, armando un proyecto con unos compañeros también que estábamos interesados en temas ambientales, invitados por el intendente de entonces, Omar Perotti, que hoy es el gobernador de Santa Fe, y ahí vi todo el enfoque del desarrollo territorial sostenible, cosa que uno lo viene sosteniendo desde siempre, ¿no? Yo soy del interior también, nacido en Pehuajó, y verdaderamente veo que es necesario un cambio en el concepto de desarrollo, y en relación a eso es donde me enfoqué para ver de qué manera podía llevarlo a cabo con con algún ejemplo concreto. ¿Estoy bien? ¿Ahora se está viendo bien, Guillermo? Bien, entonces el concepto de desarrollo territorial que parte desde tener en cuenta de que es desde abajo, que ya no nos puede servir el tema de que siempre estuvimos esperando crecer a partir de solamente proyectos nacionales o provinciales, en este caso, y directamente las comunidades adoptarlos de acuerdo a sus posibilidades y a lo que cada uno les daba en ese momento. Creo que es importante poder movilizar y hacer participar a los componentes y a los diferentes actores públicos y privados en poder realizar los planes y desarrollo que cada comunidad crea convenientes. Pero para eso es muy necesario crear redes, crear dentro de las instituciones los acuerdos, porque si no tenemos pactos territoriales es muy difícil de poder determinar cuál es el objetivo que nos puede permitir el crecimiento. Esto lo voy a pasar rápido porque en realidad es un pantallazo para ver por qué es tan necesario los acuerdos. Hay un enfoque para la acción, tenemos el territorio como agente de desarrollo, y no es solamente una cuestión relacionada con lo económico, sino en todos los aspectos, ¿no? Tanto en lo ambiental, en lo institucional, en lo cultural. El papel de los sectores territoriales en pos del conocimiento que parte desde su cultura, desde lo que siempre fueron, de lo que siempre consideraron, como decía Ariel, del nacimiento en Rafaela a través del ferrocarril y de las primeras no sé, desarrollos de frigoríficos. Bueno, en cada lugar, por su especificidad, tiene necesidad de ver, a ver, para qué lado quiere desarrollarse, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto que buscar la manera de tener innovación, hechos tecnológicos, buscar qué concepto es el que nos diferencia, y fundamentalmente tener en cuenta que para hoy, como está la relación ambiente, sociedad, economía, casi sería imposible en corto plazo poder seguir comercializando con el mundo si no tenemos en cuenta el tema ambiental. Poder hablar de producción orgánica, de producción ecoeficiente, de crear empleos verdes, es ya no una cuestión de moda o de que con eso podemos ser diferentes al resto, sino que va a ser una necesidad de que no va a haber mercados que no tengan algún componente ambiental demostrable. Por eso que, enfocándonos ahora directamente en el tema de hidrógeno y por qué buscar una alternativa diferente en la producción, es que
ya no es posible seguir como estamos. O sea, lo más importante de todo es que no solamente porque tengamos el IPCC que nos da, cada tanto nos tira la oreja y nos dice cómo estamos, y si no hacemos esto acá, si no hacemos el otro allá, lo vemos a diario. O sea, hace algunos jueves, en una exposición que hubo acá en los jueves de hidrógeno, nos plantearon cómo estaba la falta de lluvias y de nieve en todo lo que es el río Limay, el Neuquén, el río Negro, el río Colorado, los ríos de la zona del río Negro, que verdaderamente es un problema de hace varios años, pero que se va incrementando. A nivel mundial, las temperaturas que hemos escuchado en estos últimos meses son catastróficas, y el julio de este último año fue el de mayor temperatura desde 1850 que se tiene en registro. O sea que los tiempos de descarbonización ya no son como se proyectaba hace algunos años atrás, del año 2100, sino que el horizonte es el 2050, y los compromisos, inclusive a nivel mundial, pero en nuestro país en particular, están dados para que lleguemos a la neutralidad de emisiones para ese año. Con lo cual, si no nos ponemos a utilizar el hidrógeno, y el hidrógeno verde en particular, ya no solamente por el cambio de la matriz energética va a ser posible poder llegar a esa neutralidad. Respecto a un compromiso que también tenemos y que verdaderamente se está trabajando mucho a nivel país, acá en Mar del Plata tenemos un ejemplo porque hay un foro de Objetivos de Desarrollo Sostenible que está trabajando muy bien el tema, y en toda la zona se está trabajando. Lo que vemos es que para cumplir el objetivo número 7 en particular, el hidrógeno va a ser fundamental, pero no deja de ser también necesario para el trabajo decente y crecimiento económico, la industria e innovación, la salud y bienestar, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable y acción por el clima. Los objetivos están íntimamente relacionados unos con el otro, pero fundamentalmente en el tema de energía tenemos que estar por este lado, ¿no? Entonces, para ayudarnos a descarbonizar, nosotros hemos avanzado mucho en el tema de los grandes parques solares y eólicos, con lo cual la matriz energética en nuestro país viene, digamos, creciendo en renovables de manera interesante. Pero, claro, tenemos un cuello de botella que ya se nos empieza a presentar para las nuevas inversiones, es el tema del transporte. O sea, si nosotros no podemos transportar la energía producida por un parque eólico, tenemos que parar algún molino. Si no lo podemos hacer por un parque solar, tenemos que tapar alguno de los paneles. Con lo cual estamos en un problema de inversión, financiamiento, y verdaderamente estamos perdiendo amortización, estamos perdiendo dinero. Simplemente yo lo que propongo es que en las próximas licitaciones se establezca en el pliego que se pueda hacer unas plantas productoras de hidrógeno por electrólisis para ayudar a almacenar en los momentos que es necesario y poder largarlo de nuevo a la red cuando se pueda. Pero ya yendo directamente a la generación distribuida, lo que planteo es en base a la generación en cada unidad habitacional, transformando en mini centrales de generación a estos sistemas, creando una interred de tipo internet y almacenando los excedentes en hidrógeno vía electrólisis, partiendo de un núcleo habitacional que podríamos definir como en una manzana, o sea, el equipamiento necesario para una manzana vía renovable, un equipo de electrolizadores para que los excedentes de generación
de esa unidad vía electrólisis se almacenen y se dispongan según el convenio que se realice con la cooperativa o con la distribuidora del lugar. El tema, ¿por qué insisto en el enfoque que tiene que ser de desarrollo territorial participativo? Porque todo esto se puede llegar a hacer si hay algún objetivo, algún norte, algo que pueda guiar a los vecinos a adoptar un plan como para poder cambiar en algo la organización que tienen en su territorio, ya sea porque ven que para evitar que se sigan yendo sus habitantes, su gente, a los centros más poblados, que ese es el gran problema que hemos tenido en todos estos años, desde que yo me acuerdo, pero muchísimo, muchísimo antes, por supuesto, en la acumulación en los grandes centros donde tenían trabajo. Y mi planteo es, ¿por qué no desarrollar los lugares de nacimiento y donde uno puede querer a su lugar, estar arraigado en su lugar? Para eso se necesita crear las condiciones de trabajo como para que eso suceda. Entonces, al llegar a acuerdos para determinar qué es lo que queremos hacer, va a traer como consecuencia que cualquier tipo de desarrollo va a necesitar energía. Y hoy pensar en energía, en generación de energía, tiene que ser abundante y limpia y barata, porque si no, estamos en contra de todo lo que venimos diciendo, de todos los problemas que estamos teniendo. Entonces, ese desarrollo lo podemos producir desde abajo, por supuesto que teniendo acuerdos con una cooperativa eléctrica del municipio o una distribuidora de energía, para ver en qué se usa esa energía, en crear parques industriales, en emprendimientos productivos, lo que sea. Lo que sí tenemos a nuestro favor en este momento como para poder trabajar sobre el tema de generación y almacenamiento en hidrógeno es que se promulgó ya la ley 27424 y su decreto reglamentario el 986 del 18 de generación distribuida de electricidad, donde determina claramente la diferencia del valor de facturación entre la generación y el consumo. En su artículo 12 es muy claro, porque determina que lo que yo soy generador de electricidad, la compañía distribuidora, por la electricidad que yo genero y vuelco a la red, me paga el costo, o sea, lo que le sale a ella en realidad, que es el costo del mercado mayorista más los costos de transporte. Cuando yo tomo de la red la electricidad, me lo cobra al precio que hoy tiene como valor de la tarifa. Con lo cual ahí hay una diferencia que podemos llegar a aprovecharla, porque a mayor consumo que tengamos, mayor recupero de la inversión. Entonces partimos de la base de un núcleo de generación. En realidad mi ejemplo está sobre paneles fotovoltaicos, pero de acuerdo al lugar donde se desarrolle, podría ser tranquilamente con algún sistema de energía producto del viento, o sea, energía eólica. Calculo que por cada vivienda un consumo eléctrico promedio de 400 kWh mes, que es más o menos el promedio que se calcula a nivel nacional. Ese consumo necesita una potencia instalada de 2,5 kilovatios para cubrir el 40% de la demanda, con lo cual estaríamos cubriendo 160 kilovatios mes, quedando un remanente de 240 kilovatios mes a disposición. Y como tenemos el problema que la generación es intermitente, los excedentes que tenemos los volcamos habitualmente a la red, pero nuestra opción
sería producir el hidrógeno verde por electrólisis y no volcar el total a la red. ¿Por qué? Volviendo al ejemplo, tenemos una manzana tipo que sería unos 10.000 metros cuadrados, en las cuales también pueden ser más, puede ser menos, pero para poder hacer un número de ejemplo, tenemos unas 32 unidades funcionales en esa manzana, con lo cual tendríamos una potencia instalada de 80 kilowatts y un consumo promedio mensual de 12.800 kilowatts. Imagino para el ejemplo del proyecto que voy a duplicar la potencia instalada, o sea, voy a instalar 5 kilovatios por cada unidad funcional y llevaría esa potencia instalada a 160 kilovatios. Con lo cual el consumo promedio mensual estaría en el orden de los 25.000 kilovatios, 25.600, y hago un acuerdo entre la distribuidora, entre los vecinos, entre la municipalidad, o sea, en el territorio en el cual asumo de que la mitad lo vuelco a un circuito cerrado de electricidad para abastecer el electrolizador instalado en el centro de cada manzana. En definitiva, de los 12.800 kilovatios de excedente que estoy buscando en la distribuidora, que esos 12.800 kilovatios se pagaría a un valor menor que si yo lo estoy consumiendo para transformarlo en hidrógeno. E inclusive, al transformarlo en hidrógeno tengo alternativas de poder darle un uso mucho más rentable que directamente volcarlo a la red. Tengamos en cuenta que, ¿por qué digo de un parque solar urbano? Porque 10 manzanas a 1.600 kilovatios, de potencia instalada a 1.600 kilovatios, es casi, digamos, en los valores de un pequeño parque solar que se instalan en el país. ¿Cómo se puede financiar este emprendimiento? Yo cada tanto me fijo en el horario para que no me retes, así que directamente, bueno, la idea de todo esto es que podamos lograr una manera distinta de poder conseguir el financiamiento. Acá, ¿por qué me planteo también este tema, ¿no? Los problemas continuos de nuestra economía son la falta de dólares, la falta de inversión, la dependencia de dónde se consigue el financiamiento y que necesito invertir en dólares sí o sí. Entonces, a mí se me ocurrió de que tal vez sí, con un esfuerzo del gobierno nacional, provincial o inclusive inversores privados que puedan llegar a poder estar interesados en el tema, dar el puntapié inicial para financiar el primer núcleo de inversión, que sería una manzana. Y con los excedentes que se van produciendo de generación de ese primer núcleo, ir volcándolos en la manzana siguiente, teniendo una inversión de tipo mixto y decreciente, porque en la primera manzana se invertiría un 100%, en la segunda el Estado pondría el 90%, en la tercera el 80%, y así hasta completar las 10 manzanas, las 10 primeras manzanas, con el cual podríamos evitar el manejo de dinero, el manejo de un montón de temas, y estamos creciendo en base a generación, porque esos excedentes los voy a estar volcando por electrólisis y almacenando en hidrógeno, y después vamos a darle una disposición de acuerdo a cómo vayamos teniendo las decisiones que tomamos en conjunto. O sea, llegado al punto de que completamos las primeras 10 manzanas, esa cooperativa estaría en condiciones de exportar electricidad, ya sea al sistema integrado nacional, o si no, empezar a crecer en forma tipo internet en cooperativas vecinas, aumentando la cantidad de clientes y de generadores con la incorporación del excedente de hidrógeno, en la cual, al poder comercializarlo y darle diferentes usos, vamos a obtener ahí, a nivel de escala, vamos a tener un costo de electricidad muchísimo más barato. Podemos armar directamente alguna manera de comercializarlo que no sea más rentable,
no solamente por poner hidrogeneras para abastecer a los futuros autos eléctricos a pilas de combustible o a mezcla de gases, sino también en los lugares de acá de Río Negro, sobre todo cuando empecemos a trabajar con el tren eléctrico a hidrógeno que plantearon el jueves pasado, en los lugares donde necesita abastecimiento, posiblemente podamos tener una manera de tener el hidrógeno suficiente para proveerlo. Entonces, esto va a producir un desarrollo local, un círculo virtuoso, en el cual vamos a contribuir para crear la economía del hidrógeno que ya hace varios años que estamos tratando de que se lleve a cabo. Y después, bueno, tema de por qué Río Negro, ¿no? Está bien, es una oportunidad que surgió ahora porque Río Negro se metió de plano en todo este tema, porque tiene muy buenos vientos, porque tiene muy buen sol, porque tiene agua suficiente, porque tiene el INVAP, que ahora voy a decir por qué, y porque tiene puertos, pero fundamentalmente porque tiene decisión política. Yo soy un convencido que esto se puede lograr solamente con decisión política. Con el hidrógeno estamos, y con las energías renovables, y con el tema del cambio climático, años y años. Yo ya voy a cumplir 70 años y hace más de 20 que estoy en este tema. Y la verdad que siempre lo que faltó fue una decisión política a nivel internacional, que ahora se está dando a partir del Acuerdo de París, y a nivel nacional, que ahora también todo este movimiento que hay en el Consejo Económico y Social, y un montón de situaciones que se están dando, ni hablar de lo que pasó el martes, que bueno, eso la verdad, sinceramente, fue la gota que rebalsó el vaso de la satisfacción de los que estamos en tema de hidrógeno. Ese acuerdo que llegaron en el Ministerio de Producción entre la gobernadora, el ministro y Agustín Pichot, la verdad que nada, hasta emocionante fue. Y respecto al INVAP es porque realmente creo que yo lo he visitado, el INVAP Ingeniería también, y realmente es el lugar ideal para poder desarrollar la industria de los electrolizadores. Ustedes se dan cuenta de lo que significa poder desarrollar electrolizadores en la Argentina. Tendríamos un golazo, podríamos hacer muchísimo, y espero que tomen el desafío y que lo hagan. Así que bueno, esto es todo. Me he sentido muy a gusto en todo esto, a pesar de los cortes, por suerte parece que ahora salió. Así que les agradezco y estoy a disposición. Gracias, Enrique. Qué suerte que pudimos sortear los inconvenientes tecnológicos y pudimos escuchar tu charla. Sí. Realmente